Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la tarde-noche de este miércoles 18 de mayo del año 22. Hoy se ha cerrado el círculo de una jugada política que comenzó el pasado miércoles. Hace exactamente una semana, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, sorprendió en el Congreso cuando a una pregunta sobre la destitución de la directora del CNI, Paz Esteban, respondió aludiendo a la exsecretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, y a las estructuras parapoliciales en tiempos del gobierno del PP. Después del presidente, ese mismo miércoles y en esa misma sesión de control, otros ministros sanchistas como Nadia Calviño, Teresa Rivera o Félix Bolaños siguieron el camino marcado por Pedro Sánchez y sacaron también a relucir la corrupción del gobierno del PP de hace años, cuando desde las bancadas de la oposición les preguntaban por asuntos de actualidad. El viernes, la número 2 del PSOE, Adriana Lastra, remató esta estrategia que parecía evidente que estaba, si no coordinada, más o menos hablada, de hacer mención a la corrupción del pasado del Partido Popular de Rajoy. Adriana Lastra llegó a citar la corrupción en un acto del PSOE de Andalucía. Este lunes, hace 2 días, el diario El País publicó unos audios grabados por el excomisario Villarejo en los que aparecía hablando con María Dolores de Cospedal, la exsecretaria general del Partido Popular. En esos audios ambos hablaban de, textualmente, la libretita de Bárcenas y cómo parar ese asunto. Y ya hoy, que les decía que se ha cerrado el círculo, la portavoz del Partido Popular, Cuca Gamarra, le ha preguntado a Pedro Sánchez por las concesiones de su gobierno a los separatistas catalanes. Y nuestro presidente, para responder sobre las concesiones a los separatistas catalanes, le ha vuelto a sacar al PP el tema de Cospedal y la corrupción, citando a Villarejo y algunos de los textuales que se han escuchado en esa conversación grabada y luego filtrada de Villarejo y Cospedal. Ustedes se vanaglorian de ser el PP de hoy, que es distinto al PP de ayer. Es evidente, ustedes se parecen más al PP de antes de ayer. Porque el PP de ayer ustedes os fulminaron precisamente por denunciar casos de corrupción de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y en cambio, el PP de antes de ayer es el que estaba más pendiente de ver cómo paraban la famosa libretita de Bárcenas, sea como sea. Y en ese sea como sea, o bien era a martillazos destruir los ordenadores, o bien contratar a Villarejo, o bien, como hemos conocido... Silencio, por favor. Señora Romero. Hacer una policía mal llamada patriótica. Las verdades duelen, señora Gamarra. Las verdades duelen. Le diré una cosa, señoría. Sí. Pese a los Villarejos, pese a la destrucción de ordenadores, ustedes fueron condenados por corrupción por la Audiencia Nacional, señora Gamarra. Por corrupción. ¿Y qué es lo que ha ocurrido, señoría? Que ustedes, mientras están más pendientes de parar esa famosa libretita, sea como sea, el gobierno de España está en lo que importa a los ciudadanos españoles. Después de haberles hecho la cronología de los acontecimientos desde el pasado miércoles en la sesión de control al gobierno hasta este miércoles en la sesión de control al gobierno, en el peor de los casos, los más pensados podrán decir que Pedro Sánchez estaba al tanto de que se iban a hacer públicas esas grabaciones de Cospedal y Villarejo, y que como estaba al tanto de que eso iba a salir, tanto él como sus ministros, como su número 2 del PSOE, se dedicaron a allanar el terreno para que estuviera la cosa bien abonada antes de que saltara oficialmente la publicación de esa información. Unas grabaciones que no aparecen en el sumario del juicio contra Villarejo y por lo tanto no han podido ser filtradas
por un secretario judicial, un fiscal o un juez, sino que la filtración tiene que venir del otro lado. Unas grabaciones que, si ustedes escucharon la tertulia de ayer, nos contó Fernando Lázaro que se habían tratado de vender a otros medios de comunicación. En el peor de los casos, repito, Pedro Sánchez estaría al tanto de que estas grabaciones iban a salir. Pero también puede ocurrir que lo de la semana pasada y lo del lunes y lo de este miércoles haya sido todo casualidad. Se han alineado los planetas. Y puede ser que Sánchez haya conocido la noticia cuando se ha publicado y que sencillamente lo que ha ocurrido es que a nuestro presidente le ha marcado la agenda política hoy el comisario Villarejo, al que Sánchez sí ha citado expresamente en el Congreso para atacar al Partido Popular. Es más, como han escuchado ustedes, Sánchez incluso ha citado en varias ocasiones textuales de esas grabaciones ilegales entre Cospedal y el acusado de decenas de delitos, José Villarejo. Parar esa libretita sea como sea. Ha repetido nuestro presidente palabra por palabra en varias ocasiones en la sede de la Soberanía Nacional. Y esas palabras vienen, lo de la libretita y para la libretita, vienen de esos audios grabados por Villarejo y ahora publicados por el diario El País. Y es muy interesante que Sánchez haya hecho esto, lo de hoy, porque supone un nuevo cambio de criterio de nuestro presidente y también un precedente muy interesante en el caso de que en el futuro, quién sabe, aparezcan otras grabaciones furtivas, no furtivas, ilegales, ilícitas, en las que a lo mejor la voz que sale ya no es de Cospedal, sino la de otro político, qué sé yo, un político al que le hayan robado 2,6 gigas de su teléfono móvil con el sistema Pegasus. Les digo que el comportamiento de hoy de Pedro Sánchez, aceptando gustoso que Villarejo y sus grabaciones le marquen la agenda política, supone un cambio de criterio, porque no siempre actuó igual el líder socialista y presidente del gobierno de España, ¿no? Lo que van a escuchar es la rueda de prensa que el 26 de septiembre de 2018 dio en Nueva York Pedro Sánchez. Se supone que de lo que tenía que hablar en esa rueda de prensa, o lo que le hubiera gustado a Sánchez hablar en esa rueda de prensa estando en Nueva York, era de su participación en la Asamblea General de la ONU. Pero no fue así, porque a los periodistas ese 26 de septiembre de 2018 les interesaba mucho más la opinión de nuestro presidente sobre otra noticia, en concreto sobre los audios filtrados de una conversación en la que el mismo comisario Villarejo le contaba a Dolores Delgado, ministra de Justicia entonces el 18, cuando la conversación, la grabación fiscal, pues Villarejo le contaba a Dolores Delgado que había montado una agencia de modelos para extorsionar con información vaginal a diferentes personas, a lo que Dolores Delgado dijo: éxito garantizado. Cuando salieron a la luz esas grabaciones, en septiembre de 2018, los periodistas le preguntaron a Pedro Sánchez. Le voy a preguntar por la ministra de Justicia, por los Dolores Delgado. Me gustaría que si nos puede aclarar si va a haber una dimisión de la ministra de Justicia, si le preocupa que en las próximas horas conozcamos más revelaciones, más detalles de esas conversaciones que han salido a la luz. Lo que me gustaría trasladar es lo siguiente. Este gobierno es un gobierno sin ninguna hipoteca. Sin ninguna hipoteca. Y por tanto, este gobierno y el Estado no acepta chantajes de nadie. Absolutamente de nadie. Continuando con la pregunta que le hacía el compañero Iñaki, ¿descarta al 100% una dimisión de la ministra de Justicia? Bueno, yo creo que si no acepto chantajes, si el gobierno está determinado en luchar contra la corrupción, en no aceptar chantajes,
Y ser un gobierno sin hipotecas, desde luego, no nos va a marcar la agenda política un corrupto. Así que a Pedro Sánchez le preguntaron por unos audios de Villarejo, grabados de aquella manera furtiva, con la que era ministra de Justicia Dolores Delgado, y la respuesta de Pedro Sánchez fue que a él no le iba a marcar la agenda política un corrupto. Claro, viendo lo de hoy, solo pueden haber ocurrido tres cosas. O el presidente entiende que el procesado Villarejo y acusado de decenas de delitos ya no es un corrupto, o el presidente ha decidido que ahora sí a él le puede marcar la agenda política un corrupto, o en realidad la agenda política no se la ha marcado Villarejo, sino que el que ha diseñado esta agenda política que hemos visto en la última semana ha sido nuestro presidente. Sin saber cuál es la respuesta acertada, quiero que escuchen una última pregunta que le hicieron a Sánchez en aquella rueda de prensa el 18. Nos acaba de decir que el suyo es un gobierno sin hipotecas, también es un gobierno en minoría parlamentaria, su principal apoyo parlamentario. Ha dicho que cualquier persona vinculada al excomisario Villarejo debe estar alejada de la vida política. ¿Está usted de acuerdo con esa afirmación? Bueno, es que creo que la ministra de Justicia ha sido bastante clara en este asunto. Por tanto, no deja de ser bastante llamativo que a una persona que ha dedicado más de 20 años al servicio público, incluso en circunstancias y en materias tan sensibles y tan complejas como es la lucha contra el terrorismo internacional yihadista, como ha sido el caso de la actual ministra de Justicia, se le intente a través de grabaciones dañar y desprestigiar toda su carrera al servicio del Estado. Es llamativo que a una persona que se ha dedicado al servicio público se le intente dañar su carrera a través de grabaciones. Esa era la doctrina de Pedro Sánchez. No digo que sea la doctrina correcta, No digo que no se pueda hablar, decir, comentar o incluso exigir responsabilidades por cosas que salen, aunque sea de esta manera. Lo que digo es que esa era la doctrina de Pedro Sánchez hasta hoy. Porque a partir de hoy, para Pedro Sánchez, las grabaciones, sean ilegales o no, valen para atacar a un rival político, tenga un historial de servicio público o no. Esto en cuanto a la parte política del asunto, pero a la parte judicial también hay que referirse, porque el Partido Socialista está estudiando volver a pedir la imputación de Cospedal usando esas grabaciones que acaba de publicar el diario El País. Yo quería preguntarle, usted que además fue portavoz en la Comisión Kitchen, si el Partido Socialista tiene pensadas nuevas iniciativas a raíz de los audios que hoy publica el País, tanto en el Parlamento como en los tribunales. Creo que no hay ninguna duda de que el Partido Socialista siempre va a promover cualquier tipo de iniciativa que sirva para esclarecer los casos de corrupción, en este caso para que sepamos cómo el Partido Popular utilizó a las instituciones para corromperlas y cómo utilizó también a las instituciones para tapar esos casos de corrupción. No vamos a cesar, no le quepa duda, en todos los esfuerzos necesarios para que podamos demostrar, si así fuera el caso, cómo el Partido Popular estuvo utilizando las instituciones, que ha utilizado ni más ni menos que fondos públicos, que es un partido que ha utilizado a la policía con un único fin, beneficiarse y luego tratar de tapar la corrupción. Esta es la respuesta que ha dado el portavoz del PSOE, Felipe Sicilia, a sí, oiga, ¿y ustedes lo de las grabaciones lo van a dejar solo en el plano político o también lo van a llevar al plano judicial? Y Felipe Sicilia ha dejado la puerta abierta, como acaban de escuchar. Y si el PSOE vuelve a pedir la imputación de Cospedal basándose en esta grabación de Villarejo que ha publicado El País, la lógica dice que los socialistas van a tener un pequeño problema, y es que se van a topar de frente
con la Fiscalía. Sí, con la Fiscalía de Dolores Delgado. Porque el actual fiscal general del Estado sentó doctrina en un pasado reciente sobre lo que se tiene que hacer con una grabación ilegal y más si la grabación es de Villarejo. Fue el 10 de octubre del año 2018, poco después de la rueda de prensa que dio Pedro Sánchez en Nueva York, pues Dolores Delgado tuvo que comparecer en el Congreso por haber aparecido en las grabaciones de Villarejo. Y dijo esto. Lo primero que quiero dejar claro es, y de manera rotunda, que esto es un chantaje al Estado, a través de mi persona, como ministra del Gobierno de España. Es una extorsión al Gobierno. No voy a entrar, señorías, en el contenido de esas grabaciones que son ilícitas y suponen la materia de la que se sirve el chantajista. Como no entraría a valorar, señorías, ninguna grabación ilícita que afectase a cualquier otra persona, porque esa persona sería víctima también, porque todos tenemos dignidad y yo respeto la dignidad de todos y cada uno de ustedes. Así que Dolores Delgado, actual jefa de los fiscales españoles, dijo que ella nunca entraría a valorar el contenido de unas grabaciones ilícitas que afectasen a cualquier persona, porque todos tenemos dignidad. Lo digo por si en el Partido Socialista tienen pensado seguir adelante con la parte no solo política, sino judicial de este asunto. Porque es más, la entonces ministra de Justicia y actual fiscal general del Estado le dedicó también en aquella intervención en el Congreso unas palabras a los que se hacen eco de las grabaciones ilegales. Señorías, y con esto voy concluyendo, les pido que hagan un ejercicio de lealtad y demuestren rigor y sentido de Estado. Aquellos que dan pábulo a las grabaciones, las amplifican y las utilizan como munición partidista, se sitúan del lado del chantajista, del presunto delincuente. Aquellos que dan pábulo a las grabaciones, las amplifican y las utilizan como munición partidista se sitúan del lado del chantajista, del presunto delincuente. Insisto, yo no digo que comparta esta doctrina de Dolores Delgado, solo digo que es la doctrina del actual fiscal general del Estado. Pero es que hay un corte más. Este gobierno tiene una responsabilidad para con el interés general de los españoles y no va a aceptar amenazas, miren, ni de las cloacas ni de aquellos que les hacen el juego sucio sirviéndose de su actuación ilegal, llevándola a la política y la política a un lodazal y todo ello al Parlamento. Ni de las cloacas ni de aquellos que les hacen el juego sucio sirviéndose de su actuación ilegal, llevándola a la política y la política a un lodazal y todo ello al Parlamento. Esto dijo Dolores Delgado en el año 2018 y supongo que, como lo dijo de una forma tan sentida, seguirá pensando lo mismo. De la misma manera que supongo que hoy Dolores Delgado habrá asistido horrorizada a lo que ha pasado en el Parlamento con las penúltimas grabaciones ilegales de Villarejo. Libretita, sería mejor poderlo parar. El PP de antes de ayer es el que estaba más pendiente de ver cómo paraban la famosa libretita de Bárcenas, sea como sea. Y en ese sea como sea, o bien era a martillazos destruir los ordenadores, o bien contratar a Villarejo, o bien, como hemos conocido Silencio, hoy, por favor. Señora Romero. hacer una policía mal llamada patriótica. Libretita, sería mejor poderlo parar. ¿Y qué es lo que ha ocurrido, señoría? Que ustedes, mientras están más pendientes de parar esa famosa libretita, sea como sea, el gobierno de España está en lo que importa a los ciudadanos españoles. Cuando las grabaciones de la cloaca mancharon en el pasado a su ministra de Justicia, nuestro presidente las repudió.
Cuando las grabaciones de la cloaca manchan ahora al PP, nuestro presidente las abraza. ¿Quién sabe si en el futuro Pedro Sánchez volverá a cambiar su criterio sobre este asunto?